Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Muy bien, pues en el capítulo de hoy voy a hablar sobre la furgoneta ideal. Este ya es el capítulo 65, si no me equivoco, que nunca suelo hacer esto, pero sí, creo que este es el número 65. Ya van unos cuantos y bueno, pues me parece un tema interesante del que hablar. Y bueno, además formé parte de un directo en el que Antonio de Camperruteros y Gonzalo de Gonzaventuras pues se reunían con un montón de personas diferentes para ver qué furgonetas se compraban, ¿no? Y bueno, el último invitado en intentar echarles una mano pues fui yo. Pero bueno, eso lo podéis ver en el canal de Camperruteros, es bastante interesante, creo que fue como 2 horas y media de largo, o sea que si tenéis tiempo pues ya sabéis. Y bueno, yo os quiero hablar de esto porque yo personalmente he tenido 6 furgonetas camper diferentes, además de alquilar una furgoneta muy grande, una Volkswagen Crafter de 7 metros que alquilé durante un mes entero para viajar por la costa este de Australia, y luego recientemente alquilé una autocaravana por primera vez con otros 5 amigos para ir a las Bardenas Reales, que la verdad es que fue un viaje genial y me encantó estar en una autocaravana porque claro, es algo enorme, pero enorme en comparación a lo que yo estoy acostumbrado, ¿no? Así que nunca se sabe a ver si algún día cambiaremos por una autocaravana, aunque sea para probarlo, ¿no? Para vivir en ella. Y bueno, de estas furgonetas, si no me equivoco, pues 4 eran de techo bajo, una de techo elevable y otras 3 de techo alto. Entonces, bueno, pues he probado un poquito de todo. Al final, bueno, ya os imagináis lo que voy a decir, ¿no? Que la furgoneta ideal no existe. Yo creo que podría existir la furgoneta ideal para cada uno, pero aun y todo tampoco creo que sea verdad. Será un poco algo complicado, ¿no? Así que yo voy a hablar un poco de cómo lo veo yo y qué es lo que pienso. Por ejemplo, respecto al techo, bueno, no, vamos a empezar lo más importante, el dinero que tengas. Claro, yo cuando compré mi primera furgoneta camper, mi primera furgoneta a secas, no tenía prácticamente dinero. Entonces, pues la que me compré costó 1.000 euros, una Toyota además, que son marcas fiables, pero bueno, era una monovolumen y algo muy sencillo, ¿no? Con esto quiero decir que no hace falta tener mucho dinero para tener una furgoneta. Claro, si quieres tener una furgoneta nueva, grande, con baño, con todo, pues va a ser mucho dinero. Pero vamos, que si tú me dices un presupuesto, yo te encuentro una furgoneta rápidamente por ese precio. A menos que me digas 10 euros, ¿no? Pero vamos, que sí que hay de todos los precios. Entonces, pues si tienes un presupuesto muy bajo, como era el mío al principio, que las primeras furgonetas fueron de techo bajo, sobre todo por eso, porque son más baratas, pero según fui ganando un poquito más de dinero en Australia, pues ya fui mejorando hasta una de techo elevable, como os digo, que es en la que viví en Australia, en la que le propuse a mi pareja por aquel entonces dejar el piso que estábamos pagando para irnos a vivir a esa furgoneta, una antigua Ford Econovan con techo elevable. Y bueno, mira, hablando del tema del techo, he cogido mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, porque hice como unas preguntas que no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero sé que estaban bien para darte cuenta de si quieres tener o deberías de tener un techo alto para tu furgoneta o no. Por ejemplo, una de las primeras preguntas sería a ver si la vas a usar para viajes largos. Segunda pregunta, ¿vas a pasar mucho tiempo dentro de ella? Tercera pregunta, ¿te puedes permitir gastar 2.000 euros más? Con estas 3 preguntas, si respondes que sí a las 3, yo claramente diría que te tienes que comprar una de techo alto. Y si no, pues una de techo bajo puede ser una buena opción. También aquí no he metido, luego lo hablo más adelante, pero el tema del parking, ¿no? Claro, si tienes un parking donde guardarla, que el límite es de 2 metros, pues te tendrás que comprar un techo elevable, que sería yo un poco por donde iría, y si no, pues una de techo bajo, pero no una de techo alto, para que tengas el garaje vacío. Y si vives en ella, pues yo por supuesto techo alto,
por muchos motivos, pero claro, para empezar no tienes parking, así que me imagino. Luego, algo que me gusta a mí tratar es el tema de la discreción, que no sé por qué es algo que no se habla mucho, pero a mí personalmente me gusta pasar un poco desapercibido, ¿no? Claro, dices, va, en el monte te da igual, o en la naturaleza, y efectivamente es donde yo más tiempo paso, pero también estoy en ciudades. Y entonces, claro, en una ciudad, una furgoneta que claramente es una camper, que claramente hay alguien durmiendo dentro, pues porque tiene eso, se ven las luces desde fuera, tiene un toldo, tiene un montón de ventanas y tal, pues eso va a llamar un poquito más la atención. Va a tener muchas mejoras, como puede, pues eso, tener un toldo o tener un montón de ventanas, pero va a pasar menos desapercibido, ¿no? Mira, sobre el tema de las ventanas tengo pendiente de hacer un capítulo, así que no me voy a meter mucho en ello, pero vamos, cuantas menos ventanas tienes, pues más desapercibido pasas, ¿no? Por eso las claraboyas, pues me parecen muy muy buena opción, porque te sigue entrando mucha luz, aunque no ves el exterior, bueno, sí ves el cielo, pero eso. Entonces, si a mí me gusta, pues aparcar en cualquier sitio y que se crean que esto es una furgoneta de trabajo, ¿no? Que no se piensen que estoy viviendo ahí, porque muchas veces, pues, si aparcas cerca de una urbanización o tal, donde vive poca gente, pues igual no les hace mucha gracia. Entonces, personalmente, cuanto menos llame la atención, a mí me gusta más, que entiendo que esto, pues haya gente que le da más igual o le importa más. Bueno, también hablé un montón sobre qué furgoneta camper elegir en el capítulo 2, hace ya muchísimo tiempo. Bueno, poco más de un año, pero sí, lo que ha pasado en todo ese año. Pero bueno, echarle un vistazo si queréis, que creo que es un capítulo bastante completo. Luego, hablando un poco del tamaño, ¿no? Pues, ¿qué es lo ideal? Pues es el difícil. Yo diría, vale, yo creo que aquí diría un poco que depende mucho de por dónde viajes, ¿no? Pues por la naturaleza, por ejemplo, te puede dar más igual que el vehículo sea más grande o más pequeño. En cambio, cuando viajas mucho por ciudades, pues lógicamente para moverte entre las calles, pues algo muy grande va a ser bastante incómodo. Entonces, bueno, mi furgoneta, la que tengo ahora mismo, mide 5 metros de largo, digamos que es como un coche, y ya el siguiente tamaño, 5 metros, 6 metros, suele ser un poquitín más grande, de tal forma que ya no te permite entrar en una plaza de parking de una ciudad normal. Ya cuando estamos en torno a los 6 metros. 5 metros y medio, pues igual no tendrás problemas, pero bueno, creerme que ese medio metro o un metro más respecto a mi furgoneta es un cambio brutal, ¿no? Y bueno, pues también yo creo que depende mucho de por dónde viajemos. No es lo mismo viajar por Europa que por Norteamérica. Yo, bueno, ya lo he dicho en más de una ocasión, pero mi plan ahora mismo, en verano de 2020, era estar ya prácticamente en Canadá para trabajar allí un poco y también tenía la intención de comprar un minibús escolar. Sí, eso era un poco mi idea porque, claro, me daba cuenta de que allí, pues para ir a parques nacionales y demás, que era un poco mi plan, bueno, la idea era recorrer toda la costa oeste de Norteamérica, desde Alaska hasta Baja California, en México. Y claro, decía, bueno, pues me parece como uno de los mejores sitios para tener una furgoneta grande. Así como en Europa, pues no estoy tan seguro, que algún día lo probaré, pero bueno, y luego también tiene la ventaja de que allí la gasolina es mucho más barata. Entonces, aunque tengas un vehículo enorme que consuma un montón, pues no te vas a gastar tanto dinero como te gastarías en Europa en gasolina. Aunque ahora mismo es una pasada que yo estoy repostando gasoil a 90 céntimos el litro. Alucino. Porque luego también depende de la anchura del vehículo. Estoy hablando mucho de la longitud, pero la anchura también es importante. Me ha pasado en muchos lugares donde vas por carreteras muy estrechas que de vez en cuando te cruzas con coches de frente y bueno, pues ya he tenido algún susto, me suena en Gales y así que bueno, pues que la anchura tampoco es tontería, sobre todo para gente bastante alta como yo, que no podemos dormir a lo ancho de una furgoneta, pues yo creo que sea estrecha es mejor que sea ancha. Ya os digo, aunque va a dar una sensación de amplitud enorme, ¿eh? Yo si midiese unos 70, pues tendría una furgoneta y dormiría a lo ancho y me encantaría. Pero como no es el caso,
pues tengo que dormir a lo largo de la furgoneta, sí o sí. Que por cierto, si no me equivoco, la semana que viene os traeré la entrevista a una familia viajera, que además uno de sus miembros pues es incluso más alto que yo, así que también pues ha tenido que hacer todo un poquito a medida. Entonces, bueno, eso, aunque a mí me encanta la amplitud de las furgonetas grandes, de las anchas y tal, pues me limitaría mucho a meterme pues por caminos de tierra, por ciudades, por diferentes sitios así, ¿no? Mira, hace poco en Instagram, en Viajando Simple, puse un vídeo donde acababa yendo, tenía que ir marcha atrás por un camino porque me había encontrado barro de repente, ¿no? Y entonces eso, con una furgoneta muy grande o muy ancha, pues es bastante incómodo. Entonces no sé si me hubiese metido por ese camino o por muchos de los que me suelo meter, ¿no? Entonces eso, yo, para resumir un poco este tema, yo creo que depende mucho por dónde te muevas, pues por y cuánto te muevas, porque si eres de los que llegas a un sitio y te quedas un montón de tiempo sin moverte, pues, joder, pues que sea grande, ¿no? Pero si estás todo el día moviéndote, pues que sea más pequeña, va a hacer que sea mucho más ágil. Entonces depende de cada caso. Y luego ya hablando un poco del interior, pues también parecido, ¿no? Que si pasas mucho tiempo dentro de la furgoneta, cuanto más grande sea, mejor. Pero si eres de los que estás siempre haciendo algún tipo de actividad o no trabajas dentro de la furgoneta, pues eso quiere decir que la vas a utilizar prácticamente para dormir, entonces en ese caso te da igual prácticamente el tamaño que tenga. Pero si eres como yo, que trabaja muchas horas dentro de la furgoneta, que además te gusta disfrutar el tiempo dentro, yo me considero bastante casero, aunque todos los días salgo, pero vamos, a mí esos días que llueve todo el día y no puedo salir, pues si es un día, oye, bienvenido, o sea, no tengo problemas, yo estoy a gusto y ya os digo que paso bastante tiempo dentro de la furgoneta. Y hablando de distribuciones, bueno, mira, esta furgoneta con techo elevable de la que os hablaba antes, tú la veías y decías, jo, qué guay, qué amplitud y tal, ¿no? Porque tenía, pues, en la parte de atrás, digamos, una mesa en el centro y esto es difícil de explicarlo con palabras sin enseñaros una foto, pero sí, digamos, con una bancada de asientos a la izquierda y una bancada de asientos a la derecha. Es una configuración súper típica, que la ves y te encanta. A mí lo que no me gustaba de esta configuración, y en el caso de esa furgoneta, que también era una furgoneta antigua y demás, de los 80, pues era que era muy incómodo de hacer la cama. Y claro, pues yo soy muy partidario de las camas de quita y pon, que no sean camas fijas, pero claro, tienen que ser cómodas de hacer. Si son incómodas, pues bueno, pues para pequeños viajes no es tanto un problema, pero para vivir en ella, para mí sí. Entonces, eso es muy importante, que la cama sea cómoda de hacer. La ventaja que tenía esa configuración es que podían entrar 6 personas para comer tranquilamente, 3 en una bancada y 3 en la otra. Pero claro, pues creo que 0 veces invitamos a 6 personas, sí que estuvimos 4 y no sé, claro, esos 4 estuvimos una vez. En cambio yo la cama la tengo que montar todas las noches y desmontar todas las mañanas. Entonces hay que ver un poco qué es lo que te compensa. Luego algo de lo que no se habla mucho también es de tener la cabina separada del habitáculo, ¿no? Es decir, que los asientos del conductor y del copiloto tengan detrás una pared, un separador, que suele ser de metal, el que trae por defecto las furgonetas, con el que separa pues la parte de atrás, ¿no? Por supuesto tiene cosas buenas y cosas malas. Para empezar, para mí lo más importante es la seguridad que te da tener eso. En caso de accidente, toda la parte de atrás, todos los muebles y todo eso no va a acabar en la parte de adelante, ¿no? Como sería habitual, pues en el caso de la mía, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de separador. Aunque eso sí, claro, pues si no tienes ningún tipo de separador, puedes tener unos asientos giratorios, entonces, pues la cabina forma parte del habitáculo y todo se hace mucho más grande, que ese metro extra, pues es muchísimo. Luego la luz que entra por ahí también es la leche, pero a la vez, pues el aislamiento suele ser peor. Entonces, bueno, pues eso es algo a estudiar, porque tiene cosas buenas y cosas malas. Depende de la distribución que vayas a tener y bueno, pues es algo interesante. También que si tienes esa barrera no te va a dejar ir de la parte del asiento del conductor a la parte de atrás sin tener que salir a la calle, que eso pues cuando llueve y tal, pues es una faena tener que salir, pero bueno, creo que es una tontería también. Y bueno, hablando un poco de la camperización y de los interiores y de la distribución,
Claro, aquí está siempre la eterna pregunta, ¿no? De, oye, una furgoneta ya camperizada, una furgoneta vacía que me la camperice una empresa o una furgoneta que la camperice yo. Bueno, esto también ya hice un capítulo sobre la camperización y hablé un poco de mis experiencias. Ahora mismo yo no me metería a volver a camperizar una furgoneta porque, digamos, entre comillas, que acabo de hacer esta. Incluso tengo todavía cosas por terminar. Pero igual la siguiente sí. Es un proceso que, bueno, yo siempre digo que hace falta mucha paciencia y mucho tiempo para hacerlo tú mismo. Si no tienes una de esas dos cosas, yo no lo haría. Yo recomiendo pagar a alguien, porque aunque pensemos que es muy caro, lo que es muy caro son todas las horas que le vamos a echar a esa furgoneta. Que si las disfrutamos, genial. Si va a ser un sufrimiento, mejor no lo hagas. Incluso además, a día de hoy hay tantas furgonetas camper de segunda mano que podrás encontrar una que tenga una distribución bastante adecuada a la que tú buscas. Entonces tampoco nos vamos a volver locos y, oye, pues ver lo que hay en el mercado y si no nos gusta, pues entonces ya pensarlo, pero vamos, que también te puedes mover 500 kilómetros a buscar una furgoneta que no esté tan cerca tuyo, o sea que hay muchas posibilidades. Luego, mira, un tema que estoy viendo ahora es el fregadero, ¿no? Tener un fregadero grande o un fregadero pequeño. Bueno, eso por supuesto depende del tamaño de la furgoneta, pero ya sabéis que yo me arrepiento mucho de mi fregadero. Es muy pequeñito. No es que me arrepienta muchísimo, pero vamos. Para mí es genial poder tener fregadero. Con la mayoría de mis furgonetas no lo he tenido. He tenido que limpiar fuera y bueno, de forma bastante incómoda. Entonces, para mí tenerlo ya es la leche. Pero me doy cuenta que mi fregadero, que es el tamaño, digamos, estándar en las Volkswagen California y todos estos, pues a la hora de limpiar cazuelas y sartenes es bastante coñazo, mojas todo alrededor y tal. Entonces yo creo que sí que lo ideal es tener uno más grande si es que lo vas a poner. Pero ayer mismo se me ocurrió una idea, que es, oye, otra opción es tener un fregadero como este o incluso más pequeño que no te ocupe mucho espacio y a la hora de fregar utilizas un balde plegable. Porque al final no estamos todo el día fregando, ¿no? Es algo que muchas veces hacemos una vez al día, o como mucho 2 veces al día. Entonces, claro, tener un fregadero enorme que te ocupe espacio para usarlo tan pocos minutos al día, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí, porque, o sea, eso, para lavarte los dientes, para lavarte las manos y tal, no, con uno muy pequeño ya te vale. Entonces depende también de la encimera que tengas. En mi caso tengo una encimera que mide 2 metros prácticamente y tendría sitio para poner uno más grande, pero no es lo habitual. Entonces, sin más, algo que le podéis dar una vuelta. Vale, iba a ponerme a hablar del baño, pero no tengo ningún capítulo del baño y creo que es algo que merece capítulo aparte, así que nada, sí que hablé bastante de las duchas. Mira, lo estoy mirando ahora en el capítulo 19, es donde hablé de los diferentes tipos de duchas y os hablé de mi caso, que yo me ducho fuera, pero tengo una ducha interior desmontable, digamos, entonces no me ocupa espacio cuando no la estoy utilizando y que de momento estoy encantado con esta opción. Pero vamos, sí que me apunto para hacer un capítulo sobre baños, que creo que daría mucho que hablar. Y bueno, me estoy acordando ahora que todo este capítulo también ha empezado porque cuando me entrevistó Pablo de Mundo Adro, que creo que algún día subiré la entrevista aquí, él me preguntó, bueno, venga, ¿cuál es tu furgoneta ideal si no importas el dinero? Y yo me quedé pensando y le dije, pues ahora mismo esta. Sí, no veía... Claro, pues es que estoy muy contento con mi furgoneta, aunque también me apetece cambiar por probar otra cosa, yo estoy muy contento. Pues ¿qué cambiaría? Pues que esta furgoneta fuese de fábrica, que en vez de tener 250.000 kilómetros, que tuviese 0 kilómetros, que fuese nueva. Pero vamos, y que tuviese un fregadero más grande. Pero creo que ya está. O sea, se me ocurren furgonetas diferentes, pues lo del minibús escolar me apetece mucho y tal, pero ideal es complicado. Me gustaría que en los comentarios si dejaseis vuestras furgonetas ideales. Que bueno, pues sí que me podría poner más cosas, ¿no? Como pues más caballos, más... bueno, que sea 4x4 o unas ruedas también todoterreno, pero vamos, que tampoco me importa demasiado, o sea, no me he quedado atascado nunca con esta furgoneta y me he metido por muchos sitios, así que, pues sí, si me dices que es gratis, pues vale, te lo compro, pero que no pagaría ahora mismo mucho dinero porque mi furgoneta fuese 4x4, por ejemplo, o porque tuviese 50 caballos más.
Y además que ya sabéis que me gusta ir poco a poco y ir disfrutando con lo que tengo. Y bueno, pues hablando de esta furgoneta, que ya lo he hablado un montón de veces, que es algo que mucha gente no habla y a mí me parece increíble, son las puertas traseras, ¿no? Una de las cosas buenas que tenemos los altos y que no podemos poner una cama a lo ancho de la furgoneta es que si tenemos puertas traseras en vez de un portón de estos que se levanta hacia arriba, sino unas puertas atrás, son muy cómodas para entrar y salir. Muy, muy cómodas. Porque entras de pie, no tienes que entrar como por la puerta corredera lateral que tienes que agacharte y demás. Entras como si fuese una autocaravana. Y bueno, pues para tener esas puertas abiertas también, a mí me encanta. Si habéis visto fotos mías por ahí, habréis visto que uso mucho esas puertas, donde además tengo algunas plantitas aromáticas, tengo romero, tengo albahaca, tengo orégano, que además son muchas de estas plantas, sobre todo la albahaca, es buena para que no haya mosquitos y moscas y demás. Así que es bueno. Y luego pues a la hora de hacer pizzas, que ya sabéis que a mí me gusta hacer bastante en la furgo, pues viene genial tenerlas, ¿no? Para especiarlas un poco. Y bueno, pues también eso, como yo cocino bastante, pues una encimera grande para mí es muy, muy, muy importante. Pero bueno, no es para todo el mundo, así que quitar espacio para poner una encimera que no vamos a usar, pues no tiene absolutamente ningún sentido. Luego, bueno, no lo he dicho, pero un tipo de furgoneta que a mí me gusta mucho son las Mercedes Sprinter modernas, las que tienen un aspecto como todoterreno, pero ya os digo que me gusta verlas, no sé si me gustaría tenerlas, me parecen un poco demasiado llamativas y no sé, soy alguien un poco raro, lo tengo que reconocer. Me gustan mucho, pero no sé si tendría una. A ver, veremos en el futuro. De momento no, pero veremos. Pero así me gustan. En cambio, la mía, por ejemplo, me parece horrible por fuera, sobre todo por tener el techo alto, ¿no? Y es como, no sé, no es una furgoneta que me guste. Por dentro estoy encantado, pero por fuera no. Entonces, lo bueno de mi furgoneta es que se ve vieja, que y bueno, pues que a la gente no le va a apetecer robarla como si tuviese una Sprinter nueva, ¿no? Luego otra cosa que me gusta mucho, que lo tengo por primera vez en esta furgoneta, son los cristales tintados. Pero me encantan, estoy encantado porque mi problema con esto era que no entrase mucha luz, ¿no? Y que no fuese muy luminosa la furgoneta. Pero la verdad es que me encuentro que entra un montón de luz y si hay más luz fuera que dentro, no te ven. Es una pasada, se tienen que pegar al cristal y mirar a través para verte. Es más, el otro día había una mujer maquillándose enfrente de mi furgoneta mientras yo estaba dentro y bueno, le grabé en vídeo, está en Instagram, lo he puesto en las stories o en algún sitio porque es que me parecía muy, muy curioso, sin más. Pero sí, también para eso de pasar desapercibido, ¿no? De que no sepan que tú estás dentro y tal. A mí me gusta, lo he probado y estoy encantado. Como ya os digo, ya hablaré de esto en otro capítulo, también de las claraboyas, que lo mismo, que ahora que las estoy probando me encantan. Entra muchísima luz por el techo, es la leche. Luego, placas solares. Bueno, esto depende. Si tú vas a estar viajando mucho, te vas a estar moviendo continuamente y no vas a estar más de 2 días en un sitio, no tengas placas solares porque va a ser tirar el dinero. Pero en cambio, si como a mí te gusta llegar a un sitio y si te gusta, te puedes estar una semana parado, pues las placas solares son de muchísima ayuda, ¿no? Eso sí, yo tengo una placa solar flexible, que no son muy eficientes, de 100 vatios. Entonces, esto yo pondría más, porque a pesar de que yo no tengo mucho consumo, uso solo mi ordenador, que consume muy poco, y uso también el frigorífico, que es un frigorífico de compresor que se supone que tampoco tiene mucho consumo, pues con eso, digamos que la placa solar, un día de sol, me permite mantenerme. No me va a cargar la batería, sino que me la va a mantener. Si me he despertado al 60% y uso normal el ordenador, que será cargarlo mínimo una vez, y el frigorífico pues con una temperatura normal, pues me lo va a mantener. En cambio, si no hay sol, voy a estar gastando de mi batería, que luego la recargaré según hago kilómetros, pero parado no se recargaría lo suficiente. Y luego el problema también, que ya lo hablé en el capítulo que hablaba de las placas solares, es que cuando hace mucho sol, pues no te apetece estar con la furgoneta al sol, porque hace muchísimo calor. Depende, ¿no? Pues ahora mismo estoy al solecito, aquí enfrente del mar, no os lo he dicho, pero que veo Francia, porque estoy justo en la frontera,
y me encanta, y ahora mismo pues hace 16 grados fuera y 21 grados dentro de la furgoneta, vamos, que se está muy muy bien. Pero recuerdo momentos en Berlín el verano pasado, pues que hacía un calor increíble y yo iba buscando la sombra, y entonces claro, el frigorífico funciona mucho porque hace mucho calor, pero no estoy recargando las baterías, entonces es un problema. Yo placas solares mínimo tendría 200 vatios, sí. O no tenerlas, vamos. Luego el toldo. El toldo, ya os lo he dicho antes, la gente es muy muy fan de los toldos y hay mucha gente que lo utiliza y que es de las mejores cosas para ellas. No es mi caso. Así que nada, en mi caso, mi furgo ideal yo creo que sería sin toldo. O un toldo que fuese invisible, digamos. A mí lo que no me gusta es que parezca mi furgoneta una furgoneta camper, ¿no? De momento, ya os lo digo, en un futuro. Al final también, si estás siempre en la naturaleza, pues te da un poquito igual. Luego otra cosa que me encanta y que para mí mi furgoneta ideal lo tendría que tener, que son las mesas abatibles. Yo tengo solo una porque sinceramente no encuentro el espacio para poner más o el sentido. Bueno, tengo dos, miento. Pero soy muy fan de este tipo de mesas porque pues tienes más espacio cuando lo necesitas, por ejemplo a la hora de cocinar, y cuando no, pues la cierras y no te molesta. Luego, otra cosa que tendría mi furgo ideal sería el frigorífico en un acceso muy muy cómodo. He visto muchos frigoríficos con accesos incómodos, incluso el mío. No estoy muy contento tampoco donde está. Digamos que yo tengo que levantar parte de la encimera para acceder al frigorífico. Está muy bien porque es un sistema más o menos fácil de hacer, pero claro, cuando tienes cosas encima de la encimera y quieres acceder al frigorífico tienes que mover todo. Entonces sí que se puede hacer un poquito incómodo. Yo creo que tener un frigorífico tipo armario en el suelo para mí sería lo ideal. Lo que pasa es que este tipo de frigoríficos son mucho más caros que el que tengo yo, ¿no? Por cierto, el frigorífico igual sería un tema interesante para hablar en un futuro. Creo que me lo voy a apuntar. Pero sí, a mí, por ejemplo, el que yo tengo, que es uno tipo de arcón, con una tapa arriba, yo creo que me gustaría más tenerlo en el suelo con unos raíles, o sea, que salgan del mueble como un cajón, digamos. Yo creo que me gustaría más. Además, ya lo he dicho más de una vez, pero es mucho más eficiente que el frigorífico esté en el suelo porque la temperatura siempre es mucho menor. Eso quiere decir que va a funcionar menos tiempo, entonces te va a durar más, va a consumir menos energía y vamos, que todo es mucho mejor. Todo es como una fiesta. Y bueno, otra cosa que me gusta también hablar es de la seguridad, ¿no? Pero no lo voy a hablar aquí porque el otro día en el capítulo número 10 de Charlando y Viajando, el podcast que tengo con Gonzalo, hablamos mucho de la seguridad y dimos los dos algunos buenos trucos, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y bueno, creo que no me voy a alargar mucho más aquí. Lo que quiero dejar claro es que la furgoneta ideal, lo más importante es que se ajusta al presupuesto que tú tienes. Si tienes 2.000 euros, pues genial, te los gastes en una furgoneta y vas a estar encantado. Y además luego, si en un futuro quieres cambiarla y tienes un fregadero que antes no tenías, pues va a ser la leche. O si cambias a una de techo alto porque antes estabas viajando en una furgo de techo bajo, pues te vas a dar cuenta que tener techo alto para muchas cosas es increíble. Así que, bueno, pues ya sabéis que yo soy muy muy fan de esto. Bueno, quiero aprovechar también para daros una noticia que a mí por lo menos me encanta, que es que he creado una tienda con unos diseños súper chulos, que bueno, esos diseños se pueden plasmar en un montón de artículos, ¿no? Como camisetas, sudaderas, tazas, cojines, incluso cortinas de ducha, prácticamente en cualquier sitio. Así que echarle un vistazo en viajandosimple.com/tienda. Pero bueno, ya sabéis que yo soy un poco fan del minimalismo y demás, ¿no? Entonces yo lo que sí quiero hacer desde aquí un llamamiento es que compréis las cosas que necesitéis, que no compréis por comprar o ni siquiera solo por ayudarme, que a mí estas cosas es lo que me ayudan a viajar, ¿no? Son unos proyectos que voy creando que me dan el dinero para poder pues pagar mis cosas, que suelen ser normalmente la gasolina y la comida. Pero bueno, luego pues plataformas como iVoox, por ejemplo, donde yo publico todos mis podcasts, para que luego se repartan por Spotify, por YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y demás, pues eso también me cuesta dinero, o tener mi página web. Entonces, bueno, pues eso, que me ayudáis un montón, pero que compréis solo las cosas que necesitéis. Lo he hecho mediante una empresa que me ha parecido la más sostenible en cuanto a envíos y a la creación de los productos. Así que nada, echar un vistazo en viajandosimple.com/tienda y nada, que espero que os guste un montón.
Os dejaré el enlace en la descripción del programa, también como siempre a mi libro, a Cómo vivir y viajar en furgoneta. Y bueno, pues nada más. Agradecer como siempre un montón a todos los que comentáis, os suscribís, le dais a me gusta en estos capítulos y que nos escuchamos el lunes que viene con una entrevista a una familia muy muy interesante. Eso, el lunes que viene en Viajando Simple. ¡Chao!